El día de hoy vamos a estudiar la ley de Hooke. Esta ley me relaciona la fuerza de restitución de un resorte junto con su constante y la capacidad de deformarse que tendrá cada uno de estos materiales elásticos. Esta ley se puede expresar matemáticamente como fuerza, que es un vector dirigido, igual a menos K, que es una constante elástica, por X. F se representa como la fuerza y las unidades de la fuerza son los newtons. K es la constante elástica y es inherente de cada material y sus unidades son los newtons, unidades de fuerza, sobre metros, unidades de distancia. Esta constante elástica hace referencia a la cantidad de fuerza que yo necesito para comprimir o para deformar un resorte. Esto es una propiedad de cada material o de cada resorte que me permite permite que sea deformado de acuerdo a la cantidad de fuerza. Lógicamente, esta constante también especifica un límite al cual se le puede aplicar al resorte, tanto así que éste no se deforme o se dañe. Como ejemplo, podemos tener dos tipos de resorte, uno que sea más grueso que otro que sea más delgado. Podemos poner, por ejemplo, el resorte con el que se amortigua una moto contra el resorte con el que funciona el retráctil de un esfero o de un bolígrafo. En el caso de el amortiguador de una moto, sabemos que necesitamos aplicar mucha fuerza, o sea que necesitamos ejercerle una fuerza muy grande para que éste logre deformarse. Quiere decir que la fuerza aplicada para uno donde la constante es mayor, tiene que ser mayor. En el caso de un resorte común como el que usan los esferos, nosotros tenemos que aplicar una fuerza muy pequeña, una fuerza baja para que éste pueda desplazarse, comprimirse o deformarse. Entonces, esta constante elástica me relaciona esas dos magnitudes, la magnitud de la fuerza sobre la magnitud de la distancia. Por último, tenemos la X que representa distancia y esto me indica cuánto se deforma un resorte. Esa distancia se mide en metros. Literalmente, si nosotros tenemos aquí una base y sobre esta base tenemos un resorte y en este resorte tenemos sujeto una masa, si a esta masa le aplicamos una fuerza en este sentido, o sea, la alamos, entonces el resorte se va a estirar y va a cambiar su posición de equilibrio. Cuando cambia su posición de equilibrio y se deforma, entonces nosotros podemos notar que inicialmente contaba con una posición inicial x sub 0 y que ahora cuenta con una posición final debido al desplazamiento que tuvo al aplicársele la fuerza, que ya es un nuevo desplazamiento y ese desplazamiento por unidades del sistema internacional se mide en metros. Cabe resaltar que si yo aplico una fuerza en este sentido, entonces el resorte me ejercerá una fuerza en sentido contrario de restitución para tratar de volver a su posición inicial. La ley de Hooke se puede relacionar también dentro de la dinámica atendiendo a lo que son las fuerzas. Si conocemos que la fuerza es igual a menos K por X y desde la dinámica también reconocemos que la fuerza es igual a masa por aceleración,
y que atendiendo a su vez si esta aceleración usamos la de la gravedad para determinarlo, entonces tenemos que habrá una nueva fuerza que se determine como masa por gravedad y que se relaciona con el peso de los cuerpos. Esta relación que vamos a tener acá es muy importante identificarla para solucionar los problemas referentes a la ley de Hooke, ya que si tenemos fuerza igual a menos K por X y también tenemos que fuerza es igual a masa por gravedad, entonces podemos determinar que fuerza es igual a fuerza porque son variables iguales, tienen las mismas unidades, entonces menos K por X será igual a masa por gravedad. Esto se puede utilizar en los casos en los cuales me indican que se suspenden masas y estas masas son las que van a ejercer la fuerza sobre el cuerpo, recordando siempre que masa es diferente de peso, ya que la masa hace referencia a la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que se ejerce teniendo en cuenta la masa y la aceleración de la gravedad. Por la gravedad. Entonces, atendiendo a estas situaciones particulares que me pueden ayudar a solucionar ejercicios de la ley de Hooke, vamos a empezar con el primer ejemplo. Primer ejemplo, calcule la fuerza necesaria para que un resorte de constante K igual a menos 240 newtons sobre metro se deforme 5 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos. Constante es igual a menos 240 newtons sobre metro. La distancia es igual a 5 centímetros y como sabemos que estas unidades se manejan en el sistema internacional, entonces estos 5 centímetros tenemos que pasarlo a metros, que son equivalentes a 0.5 metros. Y lo que me piden hallar es la fuerza. Entonces, de acuerdo con la ley de Hooke, establece que fuerza es igual a menos K por X. Aquí vamos a reemplazar fuerza es igual a menos K sería menos 240 newtons sobre metro por la distancia que serían 0.05 metros. Cabe resaltar que yo incluyo aquí dentro de la constante el valor negativo. Este valor negativo no me afecta el resultado, simplemente me indica las direcciones de las fuerzas que se aplican sobre el resorte, recordando que estas son fuerzas restitutivas y que sus sentidos serán contrarios. Aquí para este caso solucionamos, no despejamos, sino que cancelamos unidades. Estos metros se van con estos metros. Luego la fuerza me queda en newtons y al multiplicar 240 por 0.05 me da como resultado 12 newtons. Quiere decir que para un resorte que tiene esta constante de 240 newtons sobre metro, o sea que necesita 240 newtons de fuerza para deformarse un metro, es necesario aplicar una fuerza de 12 newtons para lograr que se comprima o se estire, dependiendo del caso del resorte, 5 centímetros. Vamos con el segundo ejemplo. Este ejemplo dice, calcule la constante de elasticidad de un resorte si sobre este se cuelga una masa de 10 kilogramos y hace que se estire 3 centímetros. Para esto lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos. Tenemos masa, que me indican acá que es de 10 kilogramos. Me piden hallar la constante, no la tenemos. Me dicen una distancia que es de 3 centímetros, que equivale a 0,03 metros. Y como en este caso me dan
la masa, entonces yo automáticamente cuando me dan la masa, como masa es diferente de peso, tengo que calcular el peso, luego entonces voy a poner el dato de la gravedad que es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundos cuadrados en la superficie terrestre y para esto entonces tendré que primero hallar el valor de la fuerza como masa por gravedad. Entonces vamos a hacer, si fuerza es igual a masa por gravedad, entonces la fuerza será igual a la masa, que son 10 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, de tal forma que la fuerza que se le aplica a este resorte al suspender esa masa será de 98 newtons. Con esta fuerza, entonces, ahora sí, vamos a utilizar la ley de Hooke. Como la ley de Hooke es fuerza igual a menos K por X, entonces lo que vamos a hacer es despejar, ya que lo que me piden es la constante elástica. Entonces, esta X que está multiplicando la pasamos al otro lado a dividir y me queda que fuerza sobre X es igual a menos la constante. Reemplazamos los valores de la fuerza, ya tenemos esta fuerza que fue equivalente a 98 newtons. Vamos a reemplazar 98 newtons sobre el desplazamiento que fue de 0,03 metros será igual a menos la constante. Y esto me da como resultado 3266.6 newton sobre metro. Es igual a menos la constante. Este sería el despeje para poder hallar el valor de la constante en un ejercicio. Vamos con nuestro último ejemplo. Este tercer ejemplo nos dice, calcule el valor de la masa que se suspende a un resorte y la deformación del mismo si la fuerza aplicada es de 300 newton y su constante elástica es de 450. Para esto vamos a tomar los datos. Me piden masa, me piden también cuánto se deforma, o sea, la distancia. Me dicen que se aplica una fuerza de 300 newtons y también que la constante que se aplica, como la constante es negativa, entonces esto será de 450 newtons sobre metros. Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar qué es fuerza y mirar cómo podemos hallar estos valores. Fuerza es igual a masa por gravedad. Con esta podemos hallar el valor de la masa y también sabemos que fuerza es igual a menos K por X para poder hallar el valor de la constante. Entonces, aquí vamos a reemplazar los valores para hallar masa. Como conocemos que la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces vamos a despejar este valor de la masa pasando la gravedad a dividir. Fuerza sobre gravedad será igual a masa. 300 newtons sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado será igual a este valor. Y eso nos da 30,61 kilogramos. Ese sería el valor de la masa. Ahora, para poder hallar el valor de la distancia, lo que hacemos es despejar. Aquí tenemos que fuerza sobre menos la constante, entonces esto será igual a la distancia. Aquí reemplazamos los valores de la fuerza y como acá tenemos este valor negativo, lo podemos pasar aquí, despejar este para que me quede positivo, luego acá me van a quedar dos signos menos. La constante es 450 newton sobre metro, perdón, voy a poner antes de eso el valor correspondiente a la fuerza, que serían 300 newtons sobre la constante, que serían 450 newtons sobre metro, y esto nos daría como resultado. Aquí cabe resaltar que, como conocemos que estas fuerzas son de restitución, entonces ese menos de la constante lo podemos omitir para el resultado. Y al dividir esto nos da como resultado 0,66 metros, ya que estos newtons se cancelan con estos newtons y esto sería la distancia.